Hola, bienvenido a Primero lo Primero. Yo soy tu host, Gina Sanuccini, y estoy demasiado feliz de estar aquí una semana más. Ya se va terminando abril, una locura, ya vamos más de la mitad del mes, lo cual me parece surreal, honestamente no me lo puedo creer, pero qué felicidad, qué alegría que este año vamos con todo en el podcast. Espero que te estén gustando los episodios y para empezar solo quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube, sigas el podcast en Spotify, sigas las cuentas Primero lo Primero Podcast en Instagram y también encuentras mi cuenta personal y que me dejes tus comentarios porque me encanta estar conectada contigo, me encanta que me cuentes qué estás haciendo mientras escuchas el podcast o qué reflexión te deja o si te identificas con lo que estoy hablando. Me encanta leerte, así que por favor no se te olvide conectar por ahí conmigo. Vamos a entrar de una vez al tema de hoy, que es un tema que me parece tan importante y al mismo tiempo tan complejo. Hace poco hablaba con mis amigas del grupo que tengo el honor de liderar, este grupo en casa, que tengo todos los sábados. Hablábamos de este tema y realmente todas llegábamos a la conclusión de que qué tema tan complejo. Es un tema complicado, es difícil, especialmente porque sabemos que tenemos corazones pecaminosos. De verdad que a veces quisiéramos solo decirle al corazón qué hacer, qué sentir, cómo actuar y que lo hiciera, pero sabemos que esa no es la realidad. Entonces, bueno, hablemos de esto. Vamos a hablar hoy sobre el contentamiento. Y no sé qué sientes tú al escuchar esta palabra. No sé si es una palabra que ya habías escuchado antes. Yo siento que es una palabra que solamente he escuchado en círculos cristianos. Y creo que antes al escucharla sentía mucha como una carga, como que escuchar esta palabra me era cargoso porque yo sabía que no estaba viviendo en contentamiento y de eso quiero hablarte hoy. Pero, ¿saben? El contentamiento es sumamente importante. Es una virtud que como cristianos realmente debería estar presente siempre en nuestras vidas. Pero como les decía hace un momento, es difícil, es complicado, especialmente porque a nuestro corazón le gusta mucho compararse con los demás. A nuestro corazón le gusta ver qué tienen otros, qué no tienes tú, qué está sucediendo en la vida de otros, qué no está sucediendo en tu vida, qué cosas has orado incluso y qué le has pedido al Señor, que en lugar de dártelo a ti pareciera que se lo está dando a alguien más o a todos alrededor de ti menos a ti. Y de verdad que yo creo que, bueno, sin el creo. Este es un problema que ha estado en el corazón humano, la falta de contentamiento, desde el principio de los tiempos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero, qué difícil es ahora. Qué difícil es con las redes sociales, qué difícil es con lo conectados que estamos alrededor del mundo, con tantas personas, con extraños, con gente que vive vidas completamente diferentes a las nuestras. De verdad que con redes sociales uno tiene la capacidad de comparar su vida con personas que están en otro continente, con historias totalmente diferentes, con cultura diferente, con un nivel socioeconómico diferente. Y día a día podemos ver qué hacen estas personas, no solo alrededor de tu propio país, sino que del continente o en otros continentes. Podemos seguirlos y estar comparando mi vida no se ve así, mi vida no se ve de esa forma. Y especialmente yo creo que el contentamiento puede ser difícil cuando tenemos deseos, tenemos anhelos en nuestro corazón, tenemos peticiones que le hemos hecho al Señor y que no hemos recibido una respuesta positiva, que no hemos recibido lo que queremos. Creo que ahí es donde el contentamiento se vuelve tan complicado porque tal vez tú no te estás comparando con nadie y tal vez a ti no te importa que tienen otros y genuinamente no te importa y no causa en ti, en tu corazón algo. Pero tal vez tú dices, Señor, pero yo te he pedido tanto, yo te he orado tanto, o tú sabes lo importante que esto es o era para mí y no me lo diste. Y bueno, eso puede causar toda una serie de emociones y de respuestas en nuestro corazón. Entonces, hablemos de eso. Y como te digo, vamos a hablar de esto porque el contentamiento es importante, porque el contentamiento es una virtud que deberíamos de tener los cristianos, que debería de marcar nuestra forma de vivir, debería de marcar nuestra forma de ver cada día lo que tenemos y lo que no tenemos. Los cristianos deberíamos de poder recibir con alegría las bendiciones del Señor, pero también tenerlas con manos abiertas. De Señor, si tú algún día me la quitas, yo estoy bien, ¿verdad? El poder realmente tenerlo con manos abiertas y también el saber que no vamos a recibir en esta vida todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, ¿verdad? Que es un tema por ahí también un poco complicado de aceptar para nuestro corazón porque quisiéramos pensar que
el Señor nos va a dar absolutamente todo lo que queremos en el tiempo que lo queremos, lo cual es muy importante porque esto se une con una impaciencia, ¿verdad? Se une con el Señor, pero es que lo quiero ahora. Si tú no sabes muy bien qué es contentamiento o a qué me estoy refiriendo, el contentamiento no significa que Dios quiera que vivamos nuestra vida siempre felices. No es un positivismo tóxico, no es una felicidad tóxica, como dicen ahora, de que tú te fuerzas a ti mismo a estar feliz sin importar la circunstancia y en donde uno niega las lágrimas, ¿verdad? No te permites llorar, no te permites estar como de bajón, no te permites ser honesto con tus propias emociones cuando no estás bien, sino que te obligas a estar feliz todo el tiempo y ser positivo. Eso no es. Al Señor no le agrada en ningún grado que seamos falsos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ya conoce nuestro corazón. Si no engañamos muchas veces a los demás, mucho menos vamos a engañar a Dios. Entonces, Dios no pide eso de nosotros, pero el contentamiento va mucho más allá. El contentamiento es profundo. El contentamiento no pelea con las lágrimas, pero sí pelea con nuestro propio pecado. Una definición que me gusta mucho de contentamiento es una profunda satisfacción con la voluntad de Dios. Piensa en cada una de esas palabras. Profunda satisfacción con la voluntad de Dios. Eso es el contentamiento. Así es como deberíamos de vivir. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que vivamos profundamente satisfechos en su voluntad, en lo que Él decide, en el tiempo que Él decide, de la forma que Él lo decide. Que podamos decir, Señor, yo reconozco que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando las cosas no salen como yo quisiera, y estoy profundamente satisfecha en eso. No porque me estés dando siempre lo que quiero, porque no es así, sino porque confío en ti. Porque si tú no me das algo, yo sé que es porque tú tienes caminos y planes mejores que los míos, porque tú eres más sabio, porque tú tienes un plan mucho mejor, porque tú sabes lo que esto va a hacer en mi corazón. Tantas razones por las que el Señor podría tener una voluntad diferente a la nuestra, empezando porque Él es Dios y nosotros no lo somos, pero a lo que queremos llegar es a poder decir, y estoy profundamente satisfecha, estoy profundamente satisfecho con la voluntad de Dios, no con mi propia voluntad, no con mis propios planes y deseos y anhelos y peticiones, sino que con su voluntad. Les decía que este es un tema que me parece importante y también es un tema con el que he luchado mucho y honestamente yo creo que es un tema con el que todos luchamos o con el que la mayoría de nosotros luchamos y podemos como que ser honestos y decir, sí, me ha costado tener contentamiento, me ha costado que en los malos momentos poder darle la gloria a Dios y decirle, Señor, tú eres bueno. Y para mí, cuando pienso en qué momento de mi vida he luchado más con esto, yo tengo que pensar en el tiempo en el que yo estaba en la universidad. Mi tiempo de universidad, no sé si ya les he contado por aquí, pero fue sumamente complicado. Yo pasé por demasiadas pruebas. Yo sentí que me llovía sobre mojado, que yo ya estaba mal y venía otra prueba y venía otra prueba y venía otra prueba. Y recuerdo que es que, ¿saben? Ahora que lo veo, yo digo, justamente por mi falta de contentamiento es que todavía se hizo mucho peor todo lo que yo pasé, porque aunque sí lo pasaba con el Señor y aunque sí lo pasaba en su presencia, orando y llorando con Él, yo realmente siempre estaba enfocada en lo que no tenía. Para mí el tiempo de universidad fue un tiempo en el que pasamos por pruebas económicas muy fuertes con mi familia, muy fuertes. Y de verdad solo no había. No había para lujos, pero tampoco había como para cosas que para mí eran tal vez normales. Yo recuerdo que yo siempre me imaginé que desde mi primer año de universidad yo iba a tener un carro propio, iba a ir y a venir y a hacer lo que se me diera la gana. Y llegó el tiempo de empezar la universidad y yo no tenía carro y no estaba ni cerca de poder tener un carro propio, de que mi papá me lo pudiera dar. Incluso mis estudios universitarios los pude tener porque el Señor proveyó de forma tan llena de gracia y milagrosa una beca completa. Y entonces yo por eso es que pude sacar mi licenciatura, pero como que eso sumado a pruebas de salud y de relaciones con personas, y como que sentía que mi tiempo universitario fue genuinamente muy complicado, y quienes han pasado por pruebas económicas, que es un tema que me encantaría tocar en otro episodio, saben lo desgastante que es. O sea, yo siento que he pasado por varias pruebas en mi vida y siento que
salud y económicas, no sé, o sea, no sé, es como no se compara con las demás. Pasar por una prueba económica es realmente desgastante, es complicado, es difícil, sí. Es difícil, pero bueno, el Señor las usa, se los hablaba en el comentario, en el episodio pasado, cómo el Señor usa las pruebas para nuestro bien, ¿verdad? Pero a lo que voy y lo que les quería contar es que yo siempre estaba triste. Siento que en mis últimos años de universidad yo estaba enojada. Yo siempre decía, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? Llegaban oportunidades a mi vida, por ejemplo, en la universidad. Me escogían como para representar a mi carrera en otros países y yo siempre, como 2 o 3 veces pasó eso y yo siempre les tenía que decir no puedo y yo casi que les quería decir ya dejen de escogerme porque no voy a poder, porque no puedo, porque económicamente no estoy en la capacidad. Ni siquiera podía como que buscar un trabajo porque mi universidad era sumamente demandante, como que la promesa que te hacen desde que uno entra es que vas a poder salir en pocos años, pero es porque toda la carrera realmente lo estás como dando todo a un máximo esfuerzo y aparte por ser becada, yo casi que tenía que trabajar de gratis en la universidad, entonces yo tenía que quedarme después de mis estudios y hacer lo que se dice como hacer horas o cumplir con horas en la universidad y tenía que ayudar con ciertas áreas, especialmente el área de comunicación, que es mi área. Y entonces como que yo tenía que depender totalmente de mi papá y de su provisión y pues al final era la provisión del Señor. Pero yo sí pasé con mucho enojo. Yo ya me sentía como que el resentimiento honestamente iba creciendo dentro de mí. Y eso es uno de los peligros de la falta de contentamiento porque yo solo me enfocaba en lo que no tenía. Y recuerdo que honestamente me sentía como la víctima de mi vida. Yo me sentía como Señor porque todos tienen lo que yo quiero y fue tan difícil. Y yo ahora veo para atrás y saben que siento que todos tenemos derecho a pasar una prueba y que sea difícil. Todos tenemos derecho a pasar por algo así y que realmente nos afecte. Tienes derecho a que algo te afecte, a llorarlo, a sentirlo pesado, a lo que sea, tener que procesar una expectativa que no se cumplió, que tú pensaste que iba a ser así, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de cuando nuestra vida no se ve como quisiéramos que se viera. Pero yo honestamente, amigos, quisiera que alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho, Gina, ya no solo se trata de lamentarte, ya no solo se trata de procesar que no estás viviendo lo que hubieras querido estar viviendo y ya no solo se trata de que sí estás pasando por una prueba en el que el Señor te va a consolar y a sostener, sino que ya estás llegando a un punto en el que tu reacción va cargada de pecado y estás actuando desde el pecado de la falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento, cuando vivimos de esa forma, lo que estamos declarando una y otra vez es que Dios no está siendo bueno, Dios no me está dando lo suficiente y no puedo agradecerle. No hay bondad en la que yo me pueda aferrar o parar y estar firme para decir yo vivo una vida agradecida. Y ese es el peligro realmente del contentamiento, de la falta de contentamiento, perdón. La falta de contentamiento te va a hacer vivir como víctima de tus circunstancias. La falta de contentamiento va a hacer que tú mires a los demás y mires lo que no tienes tú y que te enfoques en eso. Y no te importa qué montón de cosas sí tienes, no te importa qué montón de bondades el Señor sí te ha mostrado a tu vida, qué montón de cosas y oraciones ha respondido. Tú te vas a enfocar en lo que el Señor no ha respondido, en lo que tú no tienes o en lo que estás pasando que no quisieras estar pasando. En eso te vas a enfocar y va a crecer en tu corazón porque es pecado, ¿no? Y el pecado siempre crece. Cuando tú le abres la puerta a la falta de agradecimiento a Dios en tu vida, lo que va a hacer es llamar más pecado, traer más pecado a tu vida. Entonces tú ya vas a vivir con mentalidad de víctima, con enojo, con ira, con resentimiento. Vas a tratar a los que están alrededor de ti mal. Yo me acuerdo que yo sí, hubo un momento en el que me volví bien pesada con mi papá y, ay no, pobrecito papi, si estás viendo esto te amo. Y él me lo dijo y ahí fue donde yo dije, wow, yo no quiero ser esta hija que no puede amar a sus papás al 100% solo porque no le pueden dar algo, pues cuando ya me habían dado un montón, cuando habían sacrificado tanto y siempre han sido papás tan presentes y tan amorosos.
Pero eso es lo que hace la falta de contentamiento en tu corazón, te lleva a vivir cada vez más en más pecado y te hace vivir como que todo el mundo está en contra de ti y especialmente como que Dios está en contra de ti. Y eso simplemente no es verdad, no es bíblico y no es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, mientras yo te hablo de todo esto, no sé si ya vino a tu mente el primer ejemplo bíblico de falta de contentamiento, que lo encontramos muy al inicio de la Biblia en Génesis 3. Génesis 3 es el capítulo de la Biblia que conocemos como la caída, que es cuando los humanos, Adán y Eva, se rebelaron en contra del Señor. Y exactamente lo que pasó en el jardín del Edén, en ese momento, en la caída, es que Dios ya les había dicho, tienen todo árbol del jardín que ustedes quieran. Tienen tantas cosas. Ellos estaban viviendo en tanta abundancia y especialmente en una relación tan íntima y sin ningún obstáculo, sin el obstáculo del pecado. Imagínense, nosotros no sabemos qué es eso, no sabemos cómo es relacionarnos con Dios sin tener el obstáculo del pecado. Ellos sí lo sabían, o sea, ellos tienen una relación tan íntima, tan llena de armonía con Dios y Dios les dijo, de este árbol no pueden comer. El fruto de este árbol está prohibido, pero tienen todos los demás. ¿Y en qué se enfocaron ellos? Sí, claro. La serpiente tentó a Eva, ¿sí? La serpiente llevó a Eva a enfocarse en lo que no tenía. El diablo, la serpiente, el enemigo, llevó a que Eva pusiera su corazón, su vista y su mente en lo que no tenía. ¿Por qué? Porque el no tenerlo iba a causar insatisfacción en su corazón si ella, en lugar de poner la mirada en la bondad de Dios y en que el Señor era perfecto y que Dios, si Él decía que algo no lo tenían que comer, era porque Él era infinitamente más sabio y más bueno que ellos, ella desvió su mirada de eso y lo puso en porque no tengo. Y el diablo fue muy astuto, como dice justo Génesis 3, dice la serpiente era muy astuta y lo que hizo fue empezar a poner en su mente estas preguntas de ¿será que Dios dijo esto? ¿Será que Dios esto y lo otro? Y puso en su mente la duda de, no lo dijo de esta forma textualmente, no lo vemos en la Biblia, pero ¿será que Dios es realmente bueno? Porque lo que la serpiente hizo fue llevar a Eva a dudar de, ¿por qué Dios no te está dando algo que se ve tan placentero? ¿Por qué Dios no te está dando algo que se ve tan delicioso y tan bueno para ti? ¿Será que Dios no es bueno? ¿Será que Dios no quiere ser bueno contigo? ¿Será que Dios quiere privarte de algo que tú vas a disfrutar muchísimo? Y esta tentación fue exitosa, lastimosamente fue exitosa. Y Eva cayó y Eva probó el fruto que estaba prohibido y después le dio a Adán y ya sabemos qué pasó, ¿verdad? El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo, fuimos separados de nuestro Creador, se puso una gran valla en medio de Él y nosotros en donde ya no nos podíamos acercar y ahora teníamos un problema que nuestro corazón también sufrió todas estas consecuencias y fue corrompido completamente y desde ahí la creación y la humanidad han sufrido las consecuencias de eso. Pero ahí empezó. Entonces, yo creo que es importante cuando estamos viviendo y reconociendo en nuestra vida que estamos viviendo con falta de contentamiento, estás actuando de acuerdo al pecado que hay en tu corazón y estás actuando de la forma en la que Eva y Adán actuaron en el Edén, en donde en lugar de reconocer que el Señor en su bondad no les había dado algo porque Él sabía que era mejor que no lo tuvieran, ellos se enfocaron en lo que no tenían y que se veía placentero, se veía que era algo bueno, cuando en realidad no lo fue. Y entonces ellos confirmaron que sí, el Señor era más sabio y Él tenía razón al final. Y ellos tuvieron que sufrir esas consecuencias. Entonces, la falta de contentamiento viene desde el principio del tiempo. Es un problema humano al que tenemos que ponerle atención. Y otra vez te digo, la falta de contentamiento te va a llevar a vivir una vida como víctima. Te va a llevar a vivir una vida en tristeza, en enojo, en desesperación, en decepción. Y yo quiero que te preguntes, ¿realmente crees que Dios quiere que vivas de esa forma? Y tal vez tú dirás, pues no, pero si Él no quisiera que yo viviera así, entonces me debería de dar esto y esto y esto y lo otro.
¿verdad? Si Dios quisiera que yo estuviera feliz, Él sabe que lo que tiene que darme es un mejor trabajo o darme un trabajo o darme una pareja, porque yo ya no quiero vivir en soltería y yo quisiera estar feliz, pero no puedo porque Dios no me da lo que tanto he orado. O tal vez has estado orando por un hijo, o has estado orando por un proyecto, o has estado orando por cualquier cosa que tu corazón desee. Y tú dices, es que si el Señor me lo diera, entonces yo podría ser feliz. Entonces yo genuinamente sé que mi corazón estaría en paz y con contentamiento. Y ahora quiero decirte, ese es un gran engaño. Si tu corazón no sabe tener contentamiento en la falta de, en la escasez, en la falta de respuesta, entonces cuando tú obtengas lo que quieres, tampoco vas a tener contentamiento. Porque el contentamiento no depende de lo que tienes, depende de tu corazón, depende de la postura de adoración de tu corazón para poder realmente entender que el Señor es quien nos gobierna y Él decide que nos da y Él decide que nos quita. Y en medio de eso, Él nos llena de tanta bendición y de tanta bondad y de tanta misericordia. Y como dicen los salmos, nos da la salvación que debería de ser nuestra fuente de gozo. Que nuestra salvación esté nuestro gozo, el saber que hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, es algo a lo que le tenemos que poner atención y no simplemente acostumbrarnos. Quiero leerte lo que decía Pablo. Pablo, este gran predicador, maestro, apóstol, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, tan sabio y tan ejemplar, ¿no? Sí, o sea, todos nosotros admiramos a Pablo. ¿Qué dijo Pablo? A ver, pero primero hagamos una como recapitulación. ¿Cómo vivió Pablo? Si nosotros vemos la vida de Pablo, vemos que le tocó duro, le tocó sufrir, le tocó que otros lo lastimaran físicamente, lo trataran mal, lo rechazaran, le tocó pasar hambre, le tocó pasar un montón de cosas que nosotros podríamos decir le tocó sufrir. Y en nuestra mente no renovada, enfocada en cosas del mundo, podríamos decir, pero qué injusto Dios, viendo que Pablo estaba dedicando su vida a predicar, ¿por qué lo hizo sufrir tanto? Y ahí es donde tenemos que renovar nuestra mente y entender que el vivir una vida con todo lo que queremos, con la comodidad que deseamos, con los lujos que quisiéramos y con cada petición contestada, no es sinónimo de bendición. Esa no es la forma en la que el Señor nos bendice, esa no es la forma en la que el Señor nos sostiene. Y que el sufrimiento en manos de Dios tiene un propósito muchísimo mayor del que tiene la comodidad. El sufrimiento en nuestro corazón va a lograr mucho más y nos va a hacer crecer a imagen de Cristo. Entonces, al ver eso, podemos entender por qué el Señor permitió que Pablo sufriera tanto, porque estaba formando en él un carácter tan fuerte y tan firme en Cristo, en donde él podía decir con convicción, el morir es ganancia. Y todo lo estimado como pérdida, ¿verdad? Porque él había sufrido y porque él había pasado por escasez y por tanta prueba, es que él podía decir, yo ya sé lo que es no tener y puedo decir que Cristo es suficiente. Y él también podía decir, yo sé lo que es tener mucho y puedo decir que Cristo es suficiente. Pero te lo voy a leer textualmente como él lo dijo. Esto lo encontramos en la carta a Filipenses, el capítulo 4, y dice en el versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo tan sacado de contexto, que seguro ya lo has escuchado antes porque también cuando hablamos de textos fuera de contexto siempre mencionamos Filipenses 4:13. Lo que está diciendo Pablo es, lo que puedo hacer en Cristo que me fortalece es o estar saciado o tener hambre, tener escasez o tener prosperidad. Y algo que dice Pablo es, he aprendido. Es decir, si tú hoy estás reconociendo al escuchar esto en tu corazón que hay falta de contentamiento en ti, que realmente sientes que el Señor no ha sido bueno en tu vida y que no entiendes por qué no respondes ciertas oraciones, o has estado aumentándole a tus pruebas, así como lo hice yo, que sí estaba pasando por algo difícil y tenía derecho a pasar ese sufrimiento,
pero le agregaba muchísimo más con mi falta de contentamiento, estando enfocada en lo que no tenía y reclamándole a Dios y enojada con Dios y enojada con la vida y sintiéndome víctima. Si tú dices, tal vez estoy viviendo de esa forma, hay buenas noticias para ti, hay buenas noticias para mí, y es que esto se aprende. El contentamiento se aprende, porque el contentamiento es algo que el Señor va formando en nosotros. Pero lo que tú necesitas para poder vivir en contentamiento es conocer mejor a Dios, es conocer su bondad y enfocarte en eso. Pablo, que conocía tan bien a Dios, que nos dejó tanta doctrina, él podía decir con certeza: Cristo me fortalece, porque él sabía qué poder tenía Cristo en su vida, que realmente Jesús, cuando está en nuestra vida y cuando tenemos al Espíritu Santo, somos transformados y empezamos a lograr cosas que no lograríamos en nuestra fuerza, pero lo que toma de nosotros es que nos podamos rendir, es que podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Porque la falta de contentamiento es falta de agradecimiento a Dios, y eso es pecado, el vivir no agradeciéndole a nuestro Señor, a nuestro Salvador, lo que hizo por nosotros, y no agradeciéndole incluso nuestra vida, porque genuinamente el Señor es quien nos sostiene, y esto va para absolutamente todas las personas del mundo, no solo creyentes. Si no fuera por Dios no tendrías vida, si no fueras por Dios no podrías respirar, no podrías dar tu próximo paso. A veces se nos olvida que realmente somos tan dependientes, y eso es algo que se nos recuerda cuando pasamos problemas de salud, lo impotentes que somos y cómo necesitamos que alguien más nos rescate. Y a veces vivimos nuestra vida no dándonos cuenta de que el Señor nos sigue regalando días de vida, nos sigue regalando tantas cosas, dando tantas cosas por gracia que no merecemos, y nos enfocamos en aquello que no nos da. Y cuando nos enfocamos en lo que no nos da, marcamos a Dios como el malo, en lugar de darnos cuenta, en lugar de confrontar nuestro propio pecado y decir: a ver, ¿quién es Dios? Él es santo, Él es majestuoso, Él es justo, Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es lleno de gracia. Entonces, ¿cómo voy a creer que Él, si Él es así, si Él es amor, ¿por qué estoy dejando que mi mente piense que Él no está siendo bueno conmigo porque no me está dando algo? En lugar de confrontarme a mí misma y decir: a ver, si no me lo da, es porque Él es bueno, es porque Él es justo, es porque Él es santo y más sabio que yo. Entonces Él sabrá, de acuerdo a sus propósitos y su voluntad, lo que hace y no hace en mi vida. Y a mí lo que me queda es descansar en eso. Y genuinamente creo que para mí lo que ha sido clave es tener esta confianza en su bondad. Yo confío en la bondad de Dios aunque no pueda verla, pero también el pedirle una y otra vez a Dios que mi salvación sea mi gozo, que mi salvación sea mi tesoro más grande, que lo que me hace sentir amada de parte de Dios, que Él me ayude a que sea mi salvación, a no enfocarme en oraciones respondidas, en bendiciones, en deseos, sino que aunque puedo agradecer todas esas cosas, y no es de que el Señor no nos lo quiera dar, sino que el punto al que voy es: tal vez no te lo va a dar, o tal vez no te lo va a dar en tu tiempo, en el que tú quieres, sino que en otro, y te va a tocar esperar. En esos momentos en los que yo digo: Señor, ayúdame a no basar tu amor por mí en cosas externas, sino en lo que tú ya hiciste, que es darme vida eterna, que es mi salvación, que es algo que nadie más me podía dar. Hay otro versículo en la Biblia que dice que gran ganancia es la piedad que va acompañada de contentamiento. El vivir una vida rendida a Cristo va a ser de gran ganancia si va acompañada de contentamiento. Te prometo, y esto es algo que yo te puedo decir de experiencia y como testimonio, que tu vida va a cambiar el día en el que sueltes tu identidad de víctima, en el que sueltes tu resentimiento, tu enojo, tu falta de agradecimiento, y por más que te parezca ilógico, empieces a agradecer. Empieza, aunque a veces sea ilógico y nuestra mente quiera pelearlo en medio de la prueba y el sufrimiento, nos queremos aferrar a que no, Señor, pero quiero que me lo des. De verdad, mi invitación hoy es que abras tu mano, que suelta eso. Y empieza a agradecer y empieza a confiar y a descansar en que el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. El Señor sabe. Y de verdad que regresando a mi historia a la universidad, hubiera querido ser más paciente porque
no, en la universidad no logré vivir con lujos, no logré tener todo lo que yo quería, no viví, viví muy enfocada en la escasez y en la prueba que estábamos pasando con mi familia y luego muy enfocada en una prueba médica que pasé, estaba tan enfocada en eso y quería que la solución viniera ya, o sea, yo quería que el Señor me diera ya lo que yo quería. Y años después estoy viendo que simplemente era cuestión de tiempo, pues era cuestión de tiempo para que yo empezara a trabajar, era cuestión de tiempo para que ciertas cosas se resolvieran y simplemente lo que hice fue amargarme en una situación y, como les dije ya anteriormente, hacer más complicada mi prueba en lugar de enfocarme en todas las bendiciones que el Señor me estaba dando. Y miren, yo estaba sirviendo a Dios, yo estaba predicando, yo ya tenía mi grupo, yo estaba siendo súper activa, yo leía la Biblia, y lo hacía de verdad desde un lugar de amor hacia Dios, pero hubiera sido 1000 veces mejor, creo yo, mi servicio y 1000 veces más hubiera estado más en descanso si simplemente me hubiera enfocado en vivir en contentamiento, en tener contentamiento en cada etapa de mi vida, en dejar de compararme, en dejar también la envidia, porque esa es otra cosa. Examinar nuestro corazón va a ser que decir, ok, estás viviendo y sintiéndote víctima porque estás viviendo en el pecado de la envidia, estás viviendo en el pecado de querer lo que otros tienen, ¿no? El quitar tu mirada de Cristo y ponerla en cosas materiales o en cosas de este mundo que se quedan en este mundo en lugar de ver las riquezas que son eternas y la ganancia que es eterna. Entonces, espero haberme explicado bien de la importancia que tiene el contentamiento en nuestras vidas, porque es una declaración de que confiamos en la bondad del Señor. Cuando tú y yo vivimos con contentamiento, estamos declarando que Dios es bueno, aunque tengamos y aunque no tengamos lo que quisiéramos. Aunque nuestra vida no se vea como quisiéramos que se viera, cuando tú vives en contentamiento, tú estás declarando, pero Dios es bueno, pero Dios es justo, pero yo confío en Él y yo sé que Él tiene un plan mejor del que yo pudiera tener para mi propia vida. Entonces, si el contentamiento es esa profunda satisfacción en la voluntad de Dios y es una forma de agradarlo, yo quiero vivir de esa forma. Yo quiero vivir con contentamiento y poder ser, así como dijo Job, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea su nombre. Y espero también que te haya quedado claro que Dios no quiere que tú vivas tu vida sin disfrutarla. Y eso no significa que te va a dar cada petición de tu corazón o que te va a dar comodidad y lujo, significa que Él te va a dar a Él mismo, te va a dar a Cristo, para que en Él esté tu gozo, para que en Él puedas tú sentirte completamente pleno y satisfecho. Así que, amigos, que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a poner primero lo primero. Repito lo que dice Mateo 6:33. Primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor va a cuidar de tu vida, va a cuidar de lo que tú necesitas. Entonces, pues con eso termino el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te anime, espero que te lleve a la reflexión, a examinar tu corazón, al arrepentimiento y a la fe de que tenemos un Dios bueno y amoroso y lleno de gracia siempre. Termino recordándote que te suscribas al canal de YouTube, que le sigas el podcast en Spotify, que me dejes tus comentarios, que puedas seguirme en las cuentas de Instagram, Primero Lo Primero Podcast o Gina Sanuncini. Y pues nada, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Bye.